En este video vamos a estar hablando de biomoléculas. Las biomoléculas son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos. Se presentan en enormes y variados rangos de tamaños, formas y funciones. Las principales biomoléculas que vamos a estar abarcando son 6: los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos, las cuales son indispensables para la formación y el funcionamiento de las células, que componen los tejidos y los órganos de los seres vivos. Las biomoléculas se forman a partir de 6 elementos químicos más abundantes en el organismo, que son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y por último el azufre. Estas biomoléculas se pueden dividir en dos grandes categorías: inorgánicas y orgánicas. La característica principal que quiero remarcar es que se diferencian unas de otras porque las biomoléculas inorgánicas no presentan base de carbono. Por lo contrario, las biomoléculas orgánicas sí presentan base de carbono. Las biomoléculas inorgánicas son necesarias para la vida en general y se encuentran tanto en los organismos vivos como en los cuerpos inertes. Estos tipos de biomoléculas no forman cadenas de monómeros como en el caso de las orgánicas, es decir, no forman polímeros, y pueden estar formadas por distintos elementos químicos. Su principal característica, como remarqué al principio, es que no tienen base de carbono. Un ejemplo de esto es el agua, o determinados gases como por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno, entre otros. Por su parte, las biomoléculas orgánicas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivos, y estas sí se caracterizan por tener bases de carbono. Están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y con frecuencia también están presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que se combinan con cantidades mucho menores de otros elementos como por ejemplo el calcio, el hierro, entre otros. Estas biomoléculas orgánicas se van a subdividir en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono o carbohidratos son la principal fuente de energía de los seres vivos. Son un tipo de macronutriente que se encuentra en azúcares, almidones y fibras que se obtiene de una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. El azúcar es la forma más simple de carbohidrato, mientras que el almidón y la fibra son un carbohidrato complejo, ya que están hechos de muchas unidades de azúcares unidas. Todos los macronutrientes se deben de obtener de la alimentación, el cuerpo no los puede producir por sí solo. Los carbohidratos son compuestos que contienen carbón, hidrógeno y oxígeno. Durante el metabolismo se queman para producir energía y liberan dióxido de carbono y agua. Los carbohidratos se pueden dividir en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Los 3 más comunes son la glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos son compuestos de azúcares simples formados por la unión de 2 monosacáridos. Necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos para que puedan ser absorbidos en el tracto alimentario. Ejemplos de estos son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Y por último, los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos. Tienden a ser insolubles en agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. Ejemplo de esto, el almidón y los glucógenos. Los lípidos son biomoléculas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Son insolubles en agua y solubles en disolventes inorgánicos no polares. Un ejemplo de esto, el cloroformo o la acetona. Estas biomoléculas son ricas en energía debido al número de enlaces carbono-hidrógeno. Los tipos de lípidos que podemos encontrar son colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, glucolípidos y esteroides. El colesterol se encuentra en las membranas celulares y es el precursor de sustancias distintas como hormonas o de ciertas vitaminas. Una determinada cantidad de colesterol es esencial para un buen funcionamiento del cuerpo, pero en exceso hace que se acumulen en los vasos sanguíneos, corriendo riesgos de problemas isquémicos o de infartos. Los ácidos grasos, por su parte, son los componentes básicos de las grasas del cuerpo y de los alimentos que comemos. Durante la digestión, el cuerpo descompone las grasas en ácidos grasos que luego pueden ser absorbidas por el torrente sanguíneo. Los triglicéridos son formados por la unión de 3 ácidos grasos. Se trata de moléculas que convierten el exceso de azúcares o de energía del organismo formando sus reservas energéticas. Como sucede con el colesterol, un exceso de triglicéridos en el cuerpo está asociado a problemas de salud.
Los fosfolípidos se componen por cadenas de ácidos grasos, glicerol y fosfato. Forman las conocidas estructuras hidrófas, es decir, que repelen el agua. Su función principal es la formación de membranas celulares. Los glucolípidos son grasas que contienen moléculas de azúcar en su estructura. Su función principal está vinculada al sistema inmune. Se encuentra en la zona externa de la membrana celular y actúa como señal para el sistema inmune. Por su parte, los esteroides son moléculas formadas por hormonas y colesterol. Necesitan el colesterol para sintetizar y desempeñar funciones activadoras y reguladoras. Los esteroides o las testosteronas son algunos de los ejemplos. Las funciones que tienen los lípidos del organismo son la creación de estructuras, reserva energética, transporte, comunicación celular y regulación térmica. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos, que se unen a través de enlaces pépticos. Siempre contienen en su estructura carbón, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y muchas veces también azufre. Cuando hablamos de aminoácidos, son moléculas orgánicas compuestas por un grupo funcional ánimo en un extremo y un grupo funcional carboxilo en otro extremo. Existen 20 aminoácidos fundamentales, que en distintas combinaciones constituyen la base de las proteínas. Y por último vamos a hablar de los ácidos nucleicos, que son el ADN y el RN, que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están formados por las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina en el ADN y uracilo en el ARN. Este va a sustituir a la timina y contienen la información genética hereditaria.